infinitamente. Como ejemplo de esto, tengo El Matadero, donde se describe una nueva categoría. El otro, bueno, y el otro, salvaje. Es decir, es la misma matriz reproducida a escala. Entonces, el otro bueno va a ser el letrado, el pensante, por decirlo así, quien va a utilizar su razón como medio. Para esto quiero referir a Carlos Jauregui, quien en su libro Canibalia, Canibalismo, Calibanismo, Antropofagia Cultural y Consumo en América Latina, desarrolla esta idea con una precisión buenísima. Voy a citar: el salvaje del presente, indio, negro, esclavo cimarrón, llanero, gaucho, tiene frecuentemente un estatuto amenazador para el Estado-nación, la propiedad, la raza, la lengua. Esto en la página 253 de su libro. Podemos ver cómo el otro ahora es un obstáculo. O sea, el otro salvaje se vuelve un obstáculo para la civilización, que es la finalidad del otro europeizante. El otro que quiere ser, como lo que les dijeron, era lo no bárbaro, lo civilizado. En ese ideal, el otro salvaje, el gaucho, quienes viven en la prole, esto se enuncia de esta forma como la menciono en El Matadero. Cuando uno lee El Matadero dice, malditas negras, ¿por qué ese salvajismo? ¿Por qué esa voracidad? Bueno, finalmente lo no civilizado está planteado en la ausencia de aquellos términos que nos dan cohesión, sí, como la nacionalidad, sí, el color, la clase social, lo que nosotros consideramos lo que radia de nuestro propio yo, o sea, ¿qué es como yo? Eso es lo que yo considero parte de mí, los que tienen la misma nacionalidad, los que nacieron en mi mismo lugar, los que se parecen a mí, los de mi mismo sexo, y todo lo que esté fuera de ahí es el otro. En este caso, los que están en posición de poder plantean al otro ignorante, sí. El otro ignorante va a ser el victimario. No necesita restitución ni devolución de su dignidad ni de nada. Es prácticamente un animal. Tal y como se anunció en 1500 con Fray Bartolomé, el otro es un animal. El español es un animal. Y los otros son animales mansos. Sin Dios. Animales mansos, pero sin Dios, ¿no? Y después de esto, este otro ignorante, que ya estamos dividiendo la categoría en dos, ¿no? El otro letrado y el otro ignorante. Ahora, del otro ignorante, como acabo de mencionar con Jauregui, son los gauchos, surge otra subdivisión. Va a haber el otro ignorante bueno y el otro ignorante malo. Todo esto... ¿En qué libro vemos este cambio de categoría? Ya dijimos que con Fray Bartolomé, los indios... sale aquí la primordial, la básica, ¿no? El otro europeo, el otro americano. El civilizado y el no civilizado. Sí. Después pasamos a un letrado con Echeverría y a los ignorantes. Sí. Y dentro de los ignorantes, ¿con qué texto vamos a ver que se subdivide esta categoría? Con el Martín Fierro de José Hernández. Solamente desplazamos unos años esto a 1872. En este texto se enuncia en nosotros a partir de el otro ignorante, el gaucho. Recordemos que esto es la voz del gaucho argentino, ¿no? Igualmente en Argentina, aquí se invierte el discurso. La utopía se va a centrar ahora en la vida rústica. La vida del campo es el ideal de la vida para el gaucho. Que finalmente tiene sus resonancias también en Fray Bartolomé. Sí, también. Con el paraíso, ¿no? Sí, una idea utópica. El obstáculo de la utopía civilizada se va a dividir en dos otra vez, pero aquí va a jugar un artificio también de
un juego. Es un juego más que nada. Se va a creer en que es la voz del otro, verdadera. La voz verdadera del otro. Entonces, esto va a ser un éxito. Explícanos un poco eso de usurpar la voz verdadera del otro frente a la voz artificial del otro. ¿Qué significa? Explícanos un poco acerca del Martín Fierro. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es el personaje narrador? Porque no es lo mismo el escritor que el narrador. Sí. Y en esa diferencia está lo que tú dices. Explícanos. José Hernández es un letrado, es una persona que tiene conocimientos literarios, sabe cómo escribir y además sabe historia. Aparte de todo eso, tiene una finalidad: decir al otro. Pero, ¿desde qué postura va a decir al otro? Desde un mismo discurso eurocentrista. Es decir, sí va a enunciar al otro y a definirlo y a caracterizarlo como tal. Pero ¿es en realidad el otro? Un letrado podría decir cómo es el otro que no es letrado, quien no tiene una, por decirlo así, una instrucción. Bueno, eso justo de la imposibilidad de decir al otro, primero de decirnos a nosotros mismos, la barrera del lenguaje, y después, a la hora de decirnos a nosotros mismos, la necesidad de crear una narración, de vernos como una persona incluso fuera de nosotros, por lo que se da esa escisión entre el narrador, el personaje y el escritor, ¿no? Pero a eso hay que sumarle la distancia que nos separa entre el uno y el otro. Y para concluir, quisiera hacerte esta pregunta. Ya que es insalvable esta categoría del otro, ya que incluso para decirnos a nosotros mismos batallamos, la solución para poder acercarnos, aunque sea marginalmente, al otro, ¿no sería escuchar los discursos, aprender a que el otro también tiene una manera de decirnos y de decirse, y que esa manera es igualmente válida? Primero hay que especificar que el otro no debería existir. Y en realidad el otro no existe. Es un artificio todo. Es una forma de enunciarnos a nosotros mismos. No de decir el otro, no tiene nada que ver con el otro. Todo tiene que ver con un discurso hacia nosotros mismos. Por ello creo que la subcategoría podría ser infinita, con tal de no mirar lo que es el otro. Siempre habrá una distinción en nuestra mirada latinoamericana, aún entre nosotros, porque nos miramos a partir de la categoría con la que fuimos llamados. Mientras el discurso siga funcionando para distanciarnos del otro, la categoría del europeo seguirá presente en Latinoamérica, oculta bajo muchas actitudes civilizadas o más parecidas a lo que ellos nos dijeron que era lo correcto. Pero es imposible decir que se encuentra de frente al otro, porque solo estaremos evitando ver en él nuestro reflejo. Heredamos el pavor a mirarnos, el horror a encarar nuestro yo interno o a encarar al de enfrente. El otro es solo un otro categórico, una definición móvil. Es solo un artificio utilizado para posicionarse en algún punto conveniente, pero nunca es mirado sin artificios al de enfrente, porque para hacerlo habría que arrancarnos la historia que nos contaron sobre nosotros mismos y decir yo, es decir, mi categoría, ya existía mucho antes de que tú me descubrieras, de que tú me enunciaras, de que tú me dijeras, pero tú y yo no somos diferentes. Pues muy bien, estas son las últimas palabras del ensayo La posición del otro referido en 3 lecturas latinoamericanas. Muchas gracias por honrarnos con tu presencia, Vania María. Gracias por y esperamos tenerte por acá en el Elefante Mayor muy. Gracias. Gracias a nuestro radio escuchas. Bye.